de la parte de la cinta, que decíamos que era un motor, ¿vale? Va a ser esta parte de aquí. Bueno, empezamos con las protecciones generales. Una protección magnetotérmica, que veis que es este símbolo de aquí, ¿vale? Las tres fases protegidas y el neutro simplemente seccionado, pero no protegido, ¿vale? Esta es una protección general de toda la instalación, sería la protección que tendríamos en cabecera, en el cuadro. Luego, aguas abajo, una protección diferencial. Lo mismo, es una protección general. Esas dos protecciones me van a proteger tanto la fuerza como el mando. ¿Vale? Esta parte de aquí, Q1 y F1 serían protecciones generales. Luego, si seguimos hacia abajo, tengo una base portafusibles. Esa sería la protección contra cortocircuitos del motor, F2. Seguimos hacia abajo. Estos tres contactos que ponen K1M sería el contactor. El contactor va a ser el dispositivo que vamos a utilizar para conectar y desconectar los motores de manera remota. Va a tener una bobina exactamente igual que un relé, que cuando lo alimente, esos contactos de fuerza se van a cerrar. Y luego F3 sería la protección térmica del motor. Es decir, el motor lo tengo protegido contra sobrecargas por F3 y contra cortocircuitos por F2. ¿Vale? Y luego, como protecciones generales, repito, Q1, protección magnetotérmica general, F1, protección diferencial general. ¿Vale? De aquí, debajo del diferencial, sale una fase y un neutro que me van a Q2, que sería la protección del circuito de mando, ¿no? En este caso, protección del circuito de mando. Venga, hasta aquí. ¿Se entiende esto que hemos puesto? ¿Se entiende por ahí atrás? Iza, ¿se entiende? Yo que tú me sentaba donde estabas antes, porque estás mejor. Vale, a partir de aquí vamos a hacer ahora el diseño del circuito de mando, ¿vale? Y como os decía, vamos a empezar por partes. Primero vamos a hacer la tolva y luego la cinta. Una cosa que me faltaba por enseñaros, ¿cómo es la compuerta? Bueno, esto no lo tocaremos un poquito a final de curso. Esto es una instalación de tipo neumático que va con aire comprimido. Y básicamente es este componente que tenemos aquí, que lleva el Y1, que eso sería una válvula 5.2. El triángulo significa que entra aire comprimido. Cuando está en esta posición me está metiendo aire comprimido por este tubo, que entra en esto que es un cilindro, que es lo que gobierna la compuerta y la mantiene cerrada. Cuando yo alimento la Y1, que es una bobina que voy a tener en mi circuito eléctrico, esta válvula cambia de sentido, es una pieza mecánica, cambia de posición, el aire entraría por la izquierda, haciendo que el émbolo del cilindro salga y me abre la compuerta, o me la cierra. ¿Vale? Bueno, esto no hay por qué saberlo, si en algún problema sale os lo daré yo metido ya en el KDSIM. ¿Vale? Lo único que yo tengo que tener en cuenta es que la apertura o el cierre de la compuerta la voy a controlar con una bobina que va a ser Y1, que es una electroválvula, ¿vale? En mi circuito, eso es lo que yo tengo que controlar eléctricamente. Esta parte de aquí que está a la izquierda sería la parte entre comillas de fuerza, uno y otro receptor, como los controlo desde el punto de vista del accionamiento, y luego a partir de aquí donde pone mando hacia la derecha voy a hacer todo el circuito de mando. A ver dónde tengo aquí el enunciado. Bueno, condiciones que me dan para la cinta, que es lo que vamos a hacer en primer lugar. Me dicen, la tolva se vacía al pulsar el botón de abrir, que es S3, o el pulsador de abrir, que es S3, y si la tolva está llena. Es decir, para poder iniciar el vaciado, le estamos poniendo una condición, que es que la tolva esté llena. El vaciado depende de que el lazo B3 detecte un camión. Hay una dependencia y utilicé la palabra depende para que la relacione rápidamente con dependencia. El paro, ¿cómo damos el paro? El vaciado se para cuando B2 no detecta material. Es decir, cuando se ha vaciado completamente la tolva es cuando la compuerta se vuelve a cerrar. Una vez que está vacía, la compuerta se cierra. Sería el paro del vaciado de esa tolva de ahí. Y si el operario pulsa cerrar, y si el operario pulsa cerrar.
o si el operario pulsa cerrar. Es decir, tengo un paro con un pulsador y tengo un paro cuando se está la tolva completamente vacía. Luego, dentro de lo que es el cuadro, aquí me dibujan un S1 que es el de marcha, un S2 que es el de paro y dos señalizaciones. ¿Vale? Bueno, condiciones entonces, si queréis proponerlo un poco ordenado. Para Y1, podríamos hacer este esquema que hacíamos siempre. Y1. Como las electroválvulas no tienen contactos, tengo que utilizar un relé auxiliar que va a ser un K1A, por ejemplo. ¿Vale? En paralelo con Y1. Condiciones de marcha. Ponerlas aquí, las que están en el enunciado ordenadas. Decimos que la marcha la hacemos con S3 y al mismo tiempo tengo que detectar arriba en la tolva que era el B1. S3 y B1. Lo tenéis aquí ya dibujado. ¿Vale? La marcha, fijaros que ya indico yo ahí que va con esa condición, ¿no? Tienen que estar los dos contactos cerrados a la vez. El paro. Estamos con un motor. Bueno, en este caso, bueno, no es un motor porque es una electroválvula, entonces nada, no tengo paro general en principio ahí. El paro que tendría sería con un pulsador de paro, que sería S2, y tengo otro paro también alternativo que es cuando se queda vacía, cuando B2 no detecta. Bueno, esta raya la pongo aquí para indicar que es con el contacto cerrado, pero bueno, aquí, tal como es un paro, no nos hace falta señalar. Y, lógicamente, como son pulsadores, tengo que tener realimentación, que va a ser un contacto de K1A, ¿no? El relé que voy a utilizar para realimentar. ¿Tengo incompatibilidad? No, pero sí que tengo dependencia. Me dice que tiene que depender del lazo B3. B3 sería la dependencia. Es decir, para poder iniciar la parada, o para poder iniciar el vaciado de la tolva, necesito que haya un camión justo debajo. Si no, no va a funcionar. ¿Vale? Ese sería el esquema resumen del funcionamiento de la compuerta de la tolva, que es lo que produce el vaciado o me para el vaciado. ¿Vale? ¿Qué pasa si el camión, cuando estoy vaciando, se mueve y se quita? Pues que en el momento que el camión deje de pisar el lazo, la compuerta se va a cerrar porque la dependencia se va a abrir, ¿no? Y me pararía completamente ese vaciado de la compuerta. Bueno, el esquema del circuito lo tenéis ya en la hoja de manera muy básica, que sería este que tenemos aquí. Aquí le faltaría dibujar el paro por el pulsador de paro, ¿no? Aquí estaría S2 y ya más o menos el esquema tendría esa forma de ahí. El paro, la marcha, que sería esta condición de aquí, los dos contactos en serie, porque se tienen que dar a la vez, la realimentación, que sería este contacto de aquí, y la dependencia, que sería este de aquí. ¿Vale? Será el esquema que nos habíamos estudiado en el tema 5 de marcha, paro, realimentación, dependencia y compatibilidad. La hoja que tenemos en paro no está abajo. ¿El qué? La hoja que tenemos no pone lo mismo que el circuito. Bueno, porque será seguramente esta, ¿no? Que esto se había hecho en su día, lo había hecho en la pizarra con rotulador, y en la pizarra para seguir escribiendo tenía que borrar, entonces esta parte es igual y parte en cada una de las dos caras es distinto. Uno es el enunciado de la cinta y otro es el vaciado, que es el que estamos viendo ahora de la tolva. Pero bueno, más o menos en la segunda que aparece, cambiado de orden, ¿no? Sí.
cambiado de orden, sí. Pero bueno, es lo mismo, ¿eh? Y aquí añade otro paro que es S4. Ah, vale, es que no coinciden, vale, es que me equivoqué yo ahí con la nomenclatura. El paro es S4 y la marcha es S3. Aquí, este paro no es S2, sino que es S4, S2 es el paro de la cinta. Así sí. Vale. Pero esa es la idea. El paro puede estar por aquí o puede estar por abajo. Este sería S4. ¿Vale? En la otra hoja, que es la segunda, nos pone una idea del esquema ya de esta manera. ¿Vale? Tenéis aquí la electroválvula, que no se ve muy bien, que estaría aquí. Aquí ya tendría el neutro y aquí vendría la fase, ¿no?, del circuito de mando. Esto sería la marcha, la realimentación, esto sería una dependencia y las dos condiciones de paro. Vale. B2 aquí sería... se para cuando se queda sin material. Vale, por eso el contacto es abierto. En este caso sería lo contrario. Eso en el problema que vamos a hacer de la práctica 9 nos va a pasar exactamente igual. Vamos a verlo en el CADESIMU para que lo intentéis entender. Vamos a poner aquí simplemente el sensor con un relé. Bueno, vamos a poner el sensor capacitivo, inductivo, capacitivo, abierto, este de aquí. El B2, el B1. Vale, les ponemos unas bornas. Os voy a poner separados. Muchas veces cuando hago problemas de este tipo, lo que hacemos es separar los sensores con un relé auxiliar porque es más fácil luego para resolver. En vez de meterlos directamente donde les correspondería en el esquema, los separo. Bueno, borna 2 y borna 3. A ver, pero no lo estoy haciendo bien porque estos están en ramas distintas. Aquí tengo que poner una borna 3 y aquí vamos a poner una borna 4. Este sería el X2. Venga, le metemos fase y le metemos aquí como receptor dos relés normales. Aquí va a ser un K2A y un K3A porque el K1A lo íbamos a utilizar para el Y1. Pues cojo K2A y K3A. Alimento con fase. Y alimento con neutro, ¿vale? Luego esto lo voy a modificar. Esto solo es para probar, para que veáis cómo funcionan los sensores.
Cerramos las protecciones. No detecta material. Esto sería con la tolva completamente vacía. ¿Vale? B1 está en la parte de abajo, me parece. Perdón, B1 está en la parte de arriba y B2 en la parte de abajo. Cuando está completamente llena la tolva, esto estaría así, ¿vale? Los detectores inductivos están detectando. Cuando se empieza a vaciar, primero deja de detectar el de arriba y luego deja de detectar el de abajo, ¿vale? Si cuando no hay material yo quiero que se pare, eso es cuando hay material, me está cerrando el contacto de K3A. Fijaros que si yo pongo un contacto del 3, volvemos a simular. Eso sería completamente lleno, empieza a vaciarse, deja de detectar el de arriba, llegará un momento en el que deje de detectar el de abajo. Fijaros que mientras detecta, como lo tengo conectado con un relé auxiliar, el contacto está cerrado. En el momento en el que deja de detectar, el contacto de K3 se abre. ¿Vale? El K3 es como si fuese el B2 en todo momento. Vale. Si yo quiero que al no tener material me pare el circuito, tengo que utilizar un contacto abierto, como lo tengo metido aquí. Tengo que utilizar un contacto abierto. ¿Por qué? Porque me tiene que dar la señal cuando no detecta material. Cuando no detecta material, el sensor está en reposo y por tanto el relé que está conectado con el sensor está en reposo también. Por eso, en este esquema que tenéis aquí, el paro aparece como con un contacto abierto. Cuando tengo un sensor que la orden la tiene que dar con lo contrario de lo que detecta, tengo que poner el contacto de manera invertida a lo que sería normal. Si los paros normalmente los hago con un cerrado, como la orden la tiene que dar que no haya material, que es lo contrario de lo que detecta el sensor, el contacto lo tengo que cambiar por un abierto, aunque sea un paro. Como regla mnemotécnica igual os puede servir. ¿Que la magnitud detectada es la contraria? Pues invierto el contacto. En vez de abierto, cerrado. En vez de cerrado, abierto. Lo cambio. ¿Vale? Vamos a poner esa primera rama para que veáis cómo funcionaría. Al menos la parte del... Bueno, vamos aquí a interrumpir esto un momento. Bueno, este ya me lo voy a dejar aquí porque lo voy a utilizar. Y voy a empezar en este caso el circuito por abajo. Vamos a empezar poniendo la electroválvula, que en el K de Simula tengo aquí donde están los relés. Es el cuarto símbolo por la izquierda, que sería este de aquí. Vale, esta electroválvula voy a ponerle el nombre Y1, que es el que vamos a utilizar, el que aparece ahí en la hoja. Vale, y le voy a meter un par de bornas porque no va a estar en el cuadro, está en otro punto distinto. Pues nada, vamos aquí a las bornas y le meto un par de bornas, que serían la 5 y la 6, por ejemplo. Vale, y ¿qué más? Vamos a mover aquí, sacar un poco esto para acá, hacemos la conexión y ponemos un punto de conexión. Vale. Ese sería el paro de B2. Aparte de ello, tenemos el paro del pulsador. El paro del pulsador. O la dependencia, vamos a poner la dependencia. Depende de un lazo inductivo en este caso, que sería un sensor B3, para el cual voy a utilizar o hacer lo mismo, que va a ser ponerlo a través de un relé auxiliar.
Voy a mover todo esto para que me quede más ordenado. Esta borna la voy a mover para aquí. Y voy a poner un sensor de tipo inductivo, que aquí los tengo. Detector magnético, normalmente abierto. Que sería el B3. Meto bornas. Y otra de abajo. Y aquí un K4A. Cuando no os ponga puntos de conexión, pues lo suyo es ponerlos para que haya buen contacto, ¿vale? Aquí pondríamos un punto de conexión porque no me lo puso. Vale, seguimos. Ahora vendría el contacto del 4, ¿no? La dependencia. Decíamos que tiene una dependencia del lazo. Si el lazo no está activo, si no hay un camión, que es lo que me activa este sensor B3, no va a poder funcionar. Pues meto aquí un contacto abierto. Sería en este caso del 4. Del K4A. Vale, ya tengo la parte de el paro y esto es una dependencia. Ahora me quedaría la parte de la marcha. La marcha la dábamos con S3 y el B1, ¿no? Que en este caso va a ser también un relé. El B3, que va a ser el relé... A ver si está bien esto. No, el B1 y el S3, perdón. Pues nada, un pulsador con contacto normalmente abierto. S3. Lógicamente tendrá que tener también sus bornas. Una por arriba y otra por abajo. Voy a juntarlas porque no voy a tener mucho espacio. X2 y vamos por la 8. Esta sería la 9 y esta sería la 10. Vale, le teníamos que poner en serie otra condición que habíamos visto aquí, que era el B1, ¿no? Que esté llena completamente la tolva para poder dar la orden de vaciado. Pues nada, llena la tolva sería el relé K2A, ¿no? Que es el que tengo conectado con el B1. Y no me va a caber aquí el contacto. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar todo esto y lo voy a desplazar hacia abajo. Para tener bien de margen, completo las líneas que me han faltado, el neutro y esta la borro. Y ahora ya tengo espacio para subir esto, poner aquí la otra orden, así, y este sería el K2A.
así. Y aquí tiramos conexión de fase, hasta ahí, conexión de fase hasta ahí. Vale. En paralelo con la marcha tengo que poner la realimentación, que en este caso va a ser un contacto del K1A, que todavía no lo tengo aquí dibujado, pero lo vamos a dibujar ahora como carga de esta rama, como receptor de esta rama. Y las conexiones de la realimentación, que sería por una parte aquí arriba, la orden de marcha tiene dos contactos en este caso, y por debajo ahí, ¿vale? Y me faltaría, bueno, meter el relé. Vamos a meter antes de nada el relé auxiliar para poder realimentar la electroválvula, que lo pondríamos en paralelo. Este sería el 1, que era el que había reservado para la... Si no están en orden de izquierda a derecha la numeración, no pasa nada, ¿eh? Eso no tienen por qué estarlo. O no siempre van a estarlo. Y por la parte del neutro, ahí. ¿Y qué me queda? Me queda el paro del pulsador, ¿no? Si vamos a la parte de la tolva, tengo uno para cerrar la apertura, que es S4. Bueno, pues vamos a meter el que me queda, S4, que sería un contacto, un pulsador con contacto normalmente cerrado. Ahora lo miramos. Y me queda por meterle una borna aquí arriba para la fase. Que va a tener que ser la 11. Nuevamente me estoy quedando sin espacio. Lo bueno de hacerlo en el ordenador es que cuando me quedo sin espacio selecciono, muevo y me hago hueco. Vale, sin problema. Sí. Este lo pongo en su sitio y completo las dos líneas. Ahí. Y ahora la de fase completo de aquí a aquí. La de neutro la voy a mover. Ahí. Y la fase vendría por aquí y se conectaría por ahí, ¿vale? La pinta que tiene la parte de mando así en general es esa. Aquí arriba tengo un paro, que es S4. Luego tengo otro paro, que es el K3A, ¿vale? Tengo una dependencia que es K4A y tengo una orden de marcha formada por dos contactos, S3 y K2A. El K2, el K3 y el K4 van con estos sensores, ¿no? Están sacados a través de un relé, pero es como si pusiera el sensor ahí. Exactamente lo mismo. Bueno, conectamos el neutro un momento para ver si funciona y cómo funciona. Estas ya serían todas las condiciones que daba el enunciado. Vale, alimentamos ahí. Vamos a quitarle un poco de zoom para que veáis también cómo se mueve la compuerta. Pulso. No funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, porque no tengo ningún camión debajo, ¿no? Vamos a suponer que llega un camión. Ya tengo el camión ahí. No. Algo no he hecho bien. Ah, vale, que esto es una dependencia, sí. Pongo el camión y ya está la dependencia cerrada para que cuando pueda dar marcha se llene, se vacíe. Tiene que estar la tolva llena del todo. Si la tolva está llena del todo, el B1, que es el que está arriba, va a detectar y el B2 va a estar detectando también.
¿Vale? Eso sería la tolva completamente llena y el camión esperando ya debajo a que la abra y se llene y poder vaciar la tolva sobre él. Fijaros que ya tengo cerrado el paro a través del 3, que es ese paro que se da cuando se vacía. Tengo la condición del B3, que es el K4, de que el camión está, y tengo la tolva completamente llena, que es el contacto que está en serie con la marcha. Si ahora pulso el pulsador de marcha, la tolva se abre. Pulso aquí y la tolva está abierta. Veis que el cilindro, metió aire comprimido por ahí, lo abrió. Ahora estaría la compuerta abierta. Está vaciando material. Enseguida empieza a dejar de detectar el de arriba. Soltaría este sensor porque ya no detecta material en la parte de arriba, se sigue vaciando, hasta que llega un momento que el B2 va a dejar de detectar porque está vacía. En cuanto suelto B2, fijaros que el contacto de su relé, que es el tercero, se abre y deja de funcionar ya se cerró, ¿no? En cuanto deja de funcionar, el cilindro se cierra, cerrando la compuerta. Ya está la compuerta cerrada. Ahora el camión ya se podría marchar, ¿no? Se marcha el camión. Vamos a suponer que se vuelve a llenar la instalación. La llenamos nuevamente. Primero se empieza a llenar por abajo y hasta que se llena por arriba. Tengo la instalación, la tolva completamente llena. Le doy el orden de marcha al operario. No se abre la compuerta, ¿no? ¿Por qué no se abre? Porque no está el camión. Este contacto de aquí, de K4, está abierto porque no está detectando que hay ningún camión, el B3. En el momento en el que yo ponga un camión y deje el camión ahí quieto, si le doy a marcha, se abre. Fijaros que si ahora saco el camión a mitad de vaciado, la compuerta se cierra para no echar material fuera, ¿no?, del camión. Si vuelvo a poner el camión y vuelvo a dar marcha, volvería a vaciarse ya completamente, ¿no?, si no lo muevo. Se vacía primero de arriba, deja de detectar arriba y luego deja de detectar abajo y se cierra. ¿Vale? ¿Qué es lo que quieres ver de cerca? ¿Esto de aquí? ¿Qué es lo importante de aquí? Lo esencial, lo que tenéis que recordar. ¿Cómo se hace la marcha? ¿Cómo se hace el paro? ¿Cómo realimento? ¿Y cómo hago una dependencia? Y una incompatibilidad cuando haya que hacerla. Es lo que tenéis que recordar, lo que habíamos visto en la unidad 5. Es lo que utilizo para diseñar. Que lo hago con un relé intermedio en vez de hacerlo directamente es lo mismo. Yo alimento con el sensor el relé y los contactos del relé son los que uso para las condiciones de marcha, de paro, de lo que sea. ¿Vale? Se hace indirectamente, pero es exactamente lo mismo. Ahora os hago yo una pregunta. Con esta instalación tal como está, ¿puedo hacer una señalización de que la tolva está llena? ¿Cómo la haríais? Si quiero tener un piloto luminoso en el cuadro de que la tolva está llena, para que el operario sepa que la tolva está completamente llena y puede hacer el vaciar, ¿cómo lo haría? Bueno, una opción sería en paralelo. ¿Con qué? En paralelo sí se puede hacer. ¿Con? No, el K1 es el de la trampilla, el de la compuerta, el de la electroválvula de la compuerta. ¿Con K2? Lo haríamos con K2, exactamente. Podríamos poner una lámpara en paralelo con este relé, ¿vale? Y me señalizaría que está llena, porque en el momento que deja de detectar el capacitivo B1, el relé K2 se apaga y eso es que ya no tengo el material ahí arriba, ya no está llena del todo. Otra opción sería coger un contacto del relé K2A alimentando la lámpara y sería exactamente lo mismo, porque ahora tengo un relé con 2, 3, 4 contactos, los que yo tenga, ¿no?, en ese relé, los que haya escogido.
Podría hacer la señalización también indirecta a través de un contacto. Me valdría exactamente igual. Con el camión exactamente igual, claro. Si quiero señalizar que hay un camión, saco un contacto del relé 4 o lo pongo la lámpara en paralelo con la bobina del relé 4. Y ya estaría señalizando que hay un camión. Al hacerlo de manera indirecta es mucho más fácil el tema de la señalización. Puedo poner señalizaciones de todos los sensores para saber que están o no están funcionando. ¿Vale? ¿Esto qué tiene que ver con la norma? ¿Y esto qué? ¿Qué tiene que ver con la norma? Que el razonamiento que hay que hacer es muy parecido para resolverlo. Que lo que estamos buscando es que consigáis al final entender un método de trabajo, de diseño, para que podáis diseñar cualquier problema de cualquier máquina. No quiero que os aprendáis de memoria una máquina en concreto, sino que sepáis cómo diseñar cualquiera. Porque al final el método que utilizamos, el procedimiento es siempre el mismo. Es lo que al final quiero intentar que seáis capaces de entender. Que todas funcionan de una manera muy similar, con su marcha, con su paro, con su realimentación. La práctica 9, mirad. Vale. Es una instalación parecida, pero no igual. En este caso tenemos un depósito con dos detectores, exactamente igual. Una electroválvula que en este caso es para vaciar el depósito para regar, ¿vale? Que es una instalación que está o un circuito, mejor dicho, que está en la misma instalación, pero que funciona de manera relativamente independiente. Y luego tengo una bomba, que es la que me llena el depósito. En el problema de la tolva lo que tenemos es una cinta transportadora con material sólido. Aquí lo que tenemos es una bomba que me bombea el agua desde un pozo, desde un aporte de agua hasta el depósito. Normalmente cuando se llena un depósito con agua de otro aporte, se hace para tener presión de agua. Si pongo el depósito en altura, voy a tener presión de agua para poder regar, ¿vale? Si yo quiero llevar el agua desde una cota más baja, pues no voy a poder, porque el agua cae por gravedad, ¿vale? Las acequias que tengo cuando riego en un campo, pues van ligeramente inclinadas para que el agua no se estanque y pueda ir discurriendo, ¿no?, hasta el final del riego. Pues lo que se hace, cuando no tengo el agua a una cota que a mí me interese, lo subo a un depósito elevado y desde ahí ya tengo presión de agua para poder regar o para tener presión en los grifos o lo que sea, ¿vale? Fijaros que aquí, para llenar, por ejemplo, en la práctica, pues voy a tener pulsador de marcha, pulsador de paro, las correspondientes señalizaciones y unos sensores en el depósito. En este caso el funcionamiento es distinto al de la tolva, porque en la práctica 9 lo que os voy a decir es que cuando se quede vacío, automáticamente el depósito se llene y cuando esté lleno del todo se pare. Es decir, es una instalación que si la pongo en funcionamiento automático, estaría llenando el depósito automáticamente de manera indefinida. Cada vez que se queda sin agua lo llena y lo llena hasta que llega hasta arriba y para. Que se vacía otra vez, vuelve a llenar automáticamente hasta que el agua llega hasta arriba y lo para. Estaría funcionando así de manera continuada. Bueno, pues para hacer esta práctica 9 lo que haremos será plantear pues lo que estamos planteando hasta ahora. K1M, qué condiciones tiene de marcha, qué condiciones tiene de paro, la realimentación. Esto lo vamos a trabajar mañana, ¿vale? Mañana vamos a acabar de resolver el de la tolva y vamos a trabajar la práctica 9 para que la podáis hacer vosotros ya en KDSIM, ¿vale? Lo vamos a trabajar aquí porque el aula de ordenadores va a estar ocupada. Sí. Vamos a intentarlo, sí. Aunque sea en un papel. Las cosas se aprende a hacerlas haciéndolas, no hay otra alternativa. Vale, este es el planteamiento para mañana. Venga, volvemos a la tolva. La cinta transportadora.
Bueno, ahora lo que tengo es un motor, el motor que aparece ahí en el esquema, controlado por un contactor K1M, es decir, una bobina que es donde tengo que darle la orden de marcha, la orden de paro y demás. Condiciones que me han anunciado. La cinta K1M y la compuerta Y1 son incompatibles. Bueno, me han puesto una nueva condición. Si la compuerta está abierta, no puedo estar llenando la tolva. Si la cinta está funcionando, aunque yo le dé a marcha en el cuadro, si se está llenando la tolva, no va a dejar que se abra, ¿vale? Es decir, le tengo que añadir a lo que hemos hecho ahora, le tendría que añadir una incompatibilidad. Y además, la cinta tiene una incompatibilidad. La incompatibilidad, recordar que son contactos cerrados en serie con la bobina. Bueno, esa es la primera de las condiciones que me da aquí. ¿Vale? La incompatibilidad entre la cinta y la compuerta. La cinta se activa al pulsar S1. Si se activa al pulsar S1, ¿es S1 qué tipo de orden es? ¿Una marcha, un paro? Una marcha, ¿no? Aquí me están dando una orden de marcha. El llenado de la tolva B1, el llenado de la tolva, esto no lo entiendo, esto está mal redactado. El disparo del térmico F3 y la pulsación, vale, el llenado quiere decir que esté llena la tolva, que se dispare el térmico o que pulse el pulsador de paro, detienen la cinta. Es decir, me está diciendo que voy a tener tres condiciones de paro. Se para cuando la tolva está llena, la cinta, se para cuando dispara el térmico que protege el motor de la cinta y se para cuando el operario le da el pulsador de paro. Tengo tres órdenes de paro que tengo que poner. Claro, si por lo que sea, imagínate que hay material que cae en el eje de la cinta transportadora y se bloquea, el motor va a intentar absorber más corriente para mover la cinta y se va a quemar. Entonces, para evitar que se queme, tenemos la protección térmica. Esta protección de aquí F3 tiene la finalidad de proteger térmicamente el motor. Lo que voy a hacer es utilizar un contacto cerrado auxiliar del F3 aquí en el circuito de la tolva como orden de paro, ¿no? Es lo que me está diciendo el enunciado. ¿Vale? Entonces me ha dado en este enunciado una incompatibilidad. ¿Qué es esto primero de aquí? Esto es una incompatibilidad. Luego me da la orden de marcha y finalmente este párrafo de aquí me da las órdenes de paro. ¿Vale? Ya me está dando ahí lo que necesito. Sé que voy a tener que utilizar realimentación porque el mando es por pulsadores. Ya tendría el esquema inicial, ¿no? de resolución. Vale. Bueno, ¿cómo lo haríais entonces? ¿Cómo hacemos la cinta? ¿Por dónde empezaríais? La pregunta de siempre. Por el paro. Vale, los paros empezaría entonces desde arriba. El primer paro que ponemos siempre es el del térmico, porque está dentro del cuadro y no necesito bornas. Entonces el primer paro que pondríamos siempre, por regla general, va a ser F3, exactamente. Voy a quitar esta línea para poder ampliar el circuito. ¿Ves? Cuando atiendes y estás a lo que estás, lo entiendes toda la primera. No me cuesta, Pero lo entiendes. Bueno, el térmico, ¿dónde lo tengo? Lo tengo donde están los pulsadores, creo, a ver aquí, al final, contacto cerrado del térmico, está por aquí donde los pulsadores, es este. Ponemos, por ejemplo, por aquí. Este sería el contacto de F3. Y de aquí ya le sacaría una conexión por arriba. ¿Algo que compartir con la clase, Carril? ¿Algo que compartir? Carril, ¿algo que contarnos? Él, ¿no?
Por ahí empezaríamos. ¿Qué es lo siguiente que tengo que poner? El resto de órdenes de paro. Puedo ponerlas también debajo, justo encima de la bobina, ¿eh? Los paros pueden ir, según me convenga, más arriba, más abajo. Pero tienen que ser contactos también en serie, cerrados. Las otras órdenes que me da, a ver, aquí. Las órdenes de paro. El llenado de la tolva B1, que ahora va a ser el relé K2A, ¿vale? Voy a utilizar un contacto cerrado, porque en este caso el paro lo doy cuando detecto material. O sea, es lo mismo que detecta el sensor, es lo que me da la orden. Por tanto, el contacto cerrado como siempre. Bueno, pues pondríamos aquí el contacto cerrado. En este caso del B1, que es el relé K2A que habíamos llamado. Voy a poner el segundo contacto porque el primero ya está utilizado. Ese sería el llenado de la tolva. Y la otra orden de paro, el pulsador, ¿no?, del operario. El S2. Pues aquí ya tengo que poner 2 bornas. Y vamos por la... ¿Por cuál íbamos? Por la 11. Esta sería la 12. Y esta sería la 13. Y aquí ponemos un pulsador de paro que era S2. En paralelo con la marcha tendré que poner un contacto de realimentación, en este caso del contactor K1M. Y trazo las líneas que me faltan. Ahí. ¿Vale? No, ¿qué estoy haciendo? No. Lo hago mal y nadie se da cuenta. Esto es el paro, la realimentación va en paralelo con la marcha, irá por aquí abajo. ¿Vale? Claro. Ponemos aquí ya de paso la marcha, que sería S1. Y esta sí que va en paralelo con ese contacto. Este sería el S1. Meteríamos otra borna para salir a la tapa. Que sería la 14. No he terminado todavía, así que vamos a esperar.